Érase una vez un corazón roto, capítulo 2. El príncipe de corazones dio un último mordisco a su manzana antes de dejarla caer al suelo y salpicarlo todo de rojo. La gente, a la que no le gustó, me llama Jax. Evangeline quería decirle que a ella no le disgustaba, que siempre había sido su destino favorito, pero aquel no parecía el melancólico príncipe de corazones que siempre había imaginado. Jax no parecía la encarnación del desamor. Sería todo aquello una broma desagradable. Los destinos, supuestamente, habían desaparecido del mundo siglos antes. Aún así, todo lo que Jax vestía, desde su pañuelo desatado a sus botas altas de piel, estaba a la última moda. Evangeline escudriñó la blanca iglesia como si los amigos de Luke fueran a aparecer en cualquier momento entre risotadas. Luke era el hijo único de un caballero, aunque nunca actuaba con ella como si eso importara. Los jóvenes que lo acompañaban la consideraban de clase inferior. El padre de Evangeline había sido propietario de varias tiendas en Valenda, así que ella nunca había sido pobre, pero no pertenecía a la alta sociedad como Luke. Si estás buscando la salida porque has recuperado la sensatez, no te detendré. Jax entrelazó las manos tras su cabeza dorada y se apoyó contra su propia escultura, sonriendo. A Evangeline se le revolvió el estómago, una advertencia para que no se dejara engañar por los hoyuelos de su sonrisa o su ropa rasgada. Aquel era el ser más peligroso al que jamás había conocido. No creía que fuera a matarla. Ella no sería tan tonta como para dejar que el príncipe de corazones la besara. Pero sabía que, si se quedaba y hacía un trato con él, destruiría para siempre alguna parte de su ser. Y, aún así, si se marchaba, no habría salvación para Luke. ¿Cuánto me costará tu ayuda? ¿He dicho que vaya a ayudarte? Los ojos de Jax se detuvieron en las cintas de color crema que subían desde sus zapatos para envolver sus tobillos y desaparecer bajo el dobladillo de su vestido con bordado inglés. Era uno de los viejos vestidos de su madre, estampado con pálidos cardos púrpuras, diminutas flores amarillas y pequeños zorros. Las comisuras de la boca del príncipe se corvaron con desagrado mientras sus ojos subían hasta los mechones de cabello que se había rizado con unas tenazas calientes aquella misma mañana. Evangeline intentó no sentirse insultada. Aunque apenas conocía aquel destino, su breve interacción le decía que no había demasiadas cosas que consiguieran su aprobación. ¿Qué color es ese?, le preguntó Jax, señalando vagamente sus rizos. Poro rosa, contestó ella con alegría. Evangeline nunca dejaba que nadie la hiciera sentir mal por su inusual cabello. Su madrastra siempre la presionaba para que se lo tiñera de castaño, pero sus ondas rosas con mechas de un pálido dorado eran lo que más le gustaba de su apariencia. Jax ladeó la cabeza, todavía con el ceño fruncido. ¿Naciste en el Imperio Meridional o en el norte? ¿Qué importa eso? Solo es curiosidad. Evangeline se contuvo para no fruncir el ceño ella también. Normalmente le encantaba responder esa pregunta. Su padre, al que le gustaba hacerlas sentir que toda su vida era un cuento de hadas, siempre bromeaba diciendo que la había encontrado en una caja que habían enviado a su tienda junto a otras curiosidades. Esa era la razón por la que su cabello era rosa duende, le decía siempre, y su madre siempre asentía, guiñando el ojo. Echaba de menos los guiños de su madre y las bromas de su padre. Echaba de menos todo de ellos, pero no quería compartir ninguno de sus recuerdos con Jax. En lugar de responder con palabras, se encogió de hombros. Jax bajó las cejas. ¿No sabes dónde naciste? ¿Es un requisito para conseguir tu ayuda? Él volvió a mirarla de arriba abajo y esta vez sus ojos se detuvieron en sus labios. Aún así, no la miraba como si quisiera besarla. Su expresión era demasiado indiferente. Miraba su boca como la gente examinaba la mercancía de las tiendas de su padre, como si sus labios fueran algo que pudiera comprarse, algo que le perteneciera. ¿A cuántos has besado?, le preguntó. Un diminuto relámpago de calor golpeó el cuello de Evangeline. Había trabajado en la tienda de curiosidades de su padre desde que tenía 12 años. No la habían criado como a una joven dama. No exactamente. Ella no era como su hermanastra, a la que habían enseñado a mantenerse siempre a 1 metro de cualquier caballero y a no hablar de nada más controvertido que el tiempo. A ella la habían animado a ser curiosa, aventurera y amistosa, pero no era descarada en todos los sentidos. Algunas cosas la ponían nerviosa, y una de ellas era el modo en el que el príncipe de corazones miraba a su boca. Solo he besado a Luke. ¡Qué patético! Luke es la única persona a la que quiero besar. Jax se rascó su mandíbula afilada con expresión escéptica. Casi me siento tentado a creerlo. ¿Por qué iba a mentir?
Todo el mundo miente. La gente cree que me sentiré más predispuesto a ayudarla si su objetivo es noble, como el amor verdadero. Una pizca de burla trepó a su voz, alejándolo un poco más del príncipe de corazones que Evangeline había esperado. Pero, aunque de verdad ames a ese joven, estarás mejor sin él. Si él te correspondiera, no se casaría con otra. Fin de la historia. Te equivocas. En la voz de Evangeline había la misma convicción que en su corazón. Aunque había cuestionado su relación con Luke después del abrupto compromiso de este con Marisol, pero siempre respondía a sus propias dudas con meses de recuerdos significativos. La noche en la que murió su padre, la noche en la que su corazón no dejaba de latir ni de doler, Luke la encontró vagando por los pasillos de la tienda de curiosidades, buscando una cura para su corazón roto. Tenía las mejillas manchadas de lágrimas y los ojos enrojecidos. Temió que su llanto lo espantara, pero él la abrazó y le dijo: no sé si yo conseguiré reparar tu corazón, pero puedes quedarte el mío porque ya es tuyo. Sabía desde hacía un tiempo que estaba enamorada de Luke, pero fue entonces cuando descubrió que él sentía lo mismo. Sus palabras parecían sacadas de un cuento de hadas, pero Luke las respaldó con actos sinceros. Aquella noche, y muchas de las noches que siguieron, la ayudó a recomponer su corazón. Y ahora ella estaba decidida a ayudarlo a él. Que se hubiera comprometido con ella no significaba que la amara, pero estaba segura de que había amor en los momentos que habían compartido. Luke tenía que estar hechizado. Aunque a otros pudiera parecerles extrema o tonta, aquella era la única explicación que Evangeline podía creer. No tenía sentido que no quisiera hablar con ella ni que las palabras quedaran atrapadas en su boca cuando intentó contarle la verdad a Marisol. Por favor. No le importaba suplicar: ayúdame. No creo que quieras que te ayude, pero me gustan las causas perdidas. Evitaré la boda a cambio de 3 besos. Los ojos de Jax asumieron un brillo divertido cuando regresaron a la boca de Evangeline. Una nueva oleada de calor subió hasta las mejillas de la joven. Se había equivocado al pensar que él no quería besarla, pero, si las historias eran ciertas, un beso suyo significaría la muerte. Jax se rió, brusco y breve. Tranquila, niña, no deseo besarte. Eso te mataría y entonces no me serías de utilidad. Quiero que beses a otras 3 personas, a quienes yo decida. Cuando yo lo decida. ¿Qué tipo de beso? ¿Un piquito o algo más? Si crees que eso contaría, es que no te han besado nunca. Jax se apartó de la escultura y se acercó, cerniéndose sobre ella de nuevo. No es un beso de verdad si no hay lengua. El rubor contra el que había estado luchando se volvió más abrasador, hasta que su cuello, sus mejillas y sus labios se incendiaron. ¿Por qué dudas, niña? Solo son besos. Jax parecía estar conteniendo la risa. O el tal Luke besa terriblemente mal, o temes aceptar demasiado rápido porque en secreto te gusta la idea. No me gusta la idea. Entonces, el tal Luke besa mal. Luke besa muy bien. ¿Cómo lo sabes? Si no tienes nada con qué compararlo. Si al final terminas con Luke, acabarás deseando que te hubiera pedido que besases a más de 3 personas. No quiero besar a ningún desconocido. La única persona a la que quiero es Luke. Entonces, este debería ser un precio pequeño a pagar, dijo Jax sin expresión. Tenía razón, pero Evangeline no podía mostrarse de acuerdo sin más. Su padre le había enseñado que los destinos no determinaban tu futuro, a pesar de lo que sugería su nombre. En lugar de eso, abrían puertas a nuevos futuros. Pero las puertas que abrían no siempre conducían a donde esperabas. En lugar de eso, a menudo te conducían a nuevos tratos desesperados con los que intentar arreglar los primeros. Eso sucedía en multitud de historias y Evangeline no quería que ocurriera en la suya. No quiero que muera nadie, le exigió. No puedes detener la boda, besando a alguno de los asistentes. Jax parecía decepcionado. ¿Ni siquiera a tu hermanastra? No. El príncipe se llevó los dedos a la boca y jugó con su labio inferior, ocultando la mitad de una expresión que podría ser tanto de irritación como de diversión. En realidad, no estás en posición de negociar. Creí que a los destinos os gustaba hacer tratos, lo retó. Solo cuando somos nosotros quienes establecemos las reglas. No obstante, estoy de buen humor, así que te concederé esta petición. Solo quiero saber una cosa más: ¿cómo conseguiste que la puerta te dejara entrar? Lo pedí con educación. Jax se frotó la mandíbula. Eso es todo. ¿No encontraste una llave? Ni siquiera vi una cerradura, le contestó con sinceridad. Un destello de victoria iluminó los ojos de Jax, que entonces le agarró la muñeca y se la llevó a su boca fría. ¿Qué haces?, le preguntó Evangeline, conteniendo el aliento. No te preocupes, no voy a besarte. Sus labios acariciaron el delicado interior de su muñeca. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Apenas fue un roce, y aún así había algo increíblemente íntimo en ello. Hizo que recordara otras historias, las que decían que sus besos eran mortales pero que merecían la pena.
Jax arrastró su boca fría sobre su pulso acelerado, aterciopelado y suave, y sus dientes afilados se clavaron en su piel. «Me has mordido», gritó Evangeline. «Tranquila, niña, no te he hecho sangre». Jax le soltó el brazo con los ojos brillantes. Evangeline se pasó un dedo sobre la piel dolorida en la que él acababa de hundir sus dientes. 3 finas cicatrices blancas, con forma de diminutos corazones partidos, se alineaban en el interior de su muñeca. Uno por cada beso. Cuando Evangeline levantó la mirada. Pero el príncipe de corazones ya se había ido. Ella ni siquiera lo vio marcharse. Solo oyó que se cerraba la puerta de la iglesia. Había conseguido lo que quería. Entonces, ¿por qué no se sentía mejor? Había hecho lo correcto. Luke la amaba. No podía creer que fuera a casarse con Marisol por voluntad propia. No era que Marisol no le cayera bien. A decir verdad, apenas conocía a su hermanastra. Un año después de la muerte de su madre, a su padre se le metió en la cabeza que debía casarse de nuevo, que necesitaba una esposa que cuidara de Evangeline si a él le ocurría algo. Todavía recordaba la preocupación que reemplazó la luz de sus ojos, como si hubiera sabido que no le quedaba mucho tiempo. Su padre solo había estado casado con Agnes 6 meses antes de morir. Durante aquel tiempo, Marisol nunca entró en la tienda de curiosidades donde Evangeline pasaba la mayor parte del tiempo. Marisol decía que era alérgica al polvo, pero se mostraba tan inquieta ante cualquier cosa ligeramente extraña que Evangeline sospechaba que, en realidad, temía las maldiciones y lo desconocido. Por el contrario, Evangeline y Luke solían bromear diciendo que, si alguna vez los hechizaban, eso solo demostraría la existencia de la magia. Era gracioso que, ahora que había conseguido esa prueba, lo hubiera perdido a él. Aunque Jax regresara y le permitiera cambiar de idea, no lo haría. El príncipe de corazones había dicho que detendría la boda y le había prometido que no mataría a nadie. No obstante, Evangeline no conseguía despojarse de la sensación de que había cometido un error. No creía que se hubiera precipitado, pero no podía olvidar el brillo que había danzado en los ojos de Jax cuando agarró su muñeca. Evangeline comenzó a correr. No sabía qué iba a hacer o por qué se sentía enferma de repente. Solo sabía que tenía que hablar de nuevo con Jax antes de que detuviera la boda. Si aquella hubiera sido una iglesia ordinaria, lo habría alcanzado con facilidad, pero aquella era la iglesia de un destino y estaba protegida por una puerta mágica que parecía tener mente propia. Cuando la abrió, la puerta no la devolvió al distrito del templo. La escupió al interior de una húmeda y vieja botica llena de polvo, frascos vacíos y relojes en movimiento. Tic, tac, tic, tac, tic, tac. Los segundos nunca habían pasado tan rápido. Entre un tic y un tac, la puerta mágica que acababa de atravesar desapareció y fue reemplazada por una ventana con rejas y vistas a una hilera de calles tan torcidas como dientes. Estaba en el barrio de las Especias, al otro lado de la ciudad y del lugar donde Luke y Marisol iban a casarse. Evangeline salió corriendo mientras maldecía. Cuando cruzó la ciudad y llegó a su casa, temió que ya fuera demasiado tarde. Marisol y Luke estarían a punto de pronunciar sus votos en el jardín de su madre, en el interior del tenedor que había construido el padre de Evangeline. Los grillos lo llenaban de música por la noche y los pájaros trinaban durante el día. Evangeline oyó sus cancioncillas al entrar en el jardín, pero no había más voces. Solo se oían los delicados pájaros que aleteaban con alegría en el tenedor antes de posarse en un grupo de esculturas de granito. A Evangeline se le aflojaron las rodillas. En aquel jardín nunca hubo esculturas, pero ahora había 9, todas con una copa como si acabaran de brindar. Sus rostros eran perturbadoramente realistas y conocidos. Asqueada, vio posarse una mosca en el rostro de una escultura que se parecía a Agnes antes de elevar el vuelo y detenerse en uno de los ojos de granito de Marisol. Jax había detenido la boda, convirtiendo a todo el mundo en piedra. Recuerda, escuchar también es leer, y no importa quién diga lo contrario. Es una habilidad que todos debemos poseer, pero pocos tienen la paciencia para adquirirla.